bendiga, iglesia. Bueno, vamos a ir a la palabra de Dios que se encuentra en Josué, capítulo 4. Se la ha encontrado, se pone de pie y le vamos a dar lectura como estamos enseñados de parte de Dios, que es en nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu. Cuando toda la gente hubo acabado de pasar el Jordán, Jehová habló a Josué diciendo: tomad del pueblo 12 hombres, uno de cada tribu, y mandadles diciendo: tomad de aquí, de en medio del Jordán, del lugar donde están firmes los pies de los sacerdotes, 12 piedras, las cuales pasaréis con vosotros y levantadlas en el lugar donde habéis de pasar la noche. Entonces Josué llamó a los 12 hombres a los cuales él había designado de entre los hijos de Israel, uno de cada tribu, y les dijo: Josué, pasad delante del arca de Jehová y vuestro Dios y a la mitad del Jordán, y a cada uno de vosotros tome una piedra sobre su hombro, conforme al número de las tribus de los hijos de Israel, para que esto sea señal entre vosotros. Y cuando vuestros hijos preguntaren a sus padres mañana diciendo: ¿qué significan estas piedras?, le responderéis: que las aguas del Jordán fueron divididas delante del arca del pacto de Jehová. Cuando ella pasó el Jordán, las aguas del Jordán se dividieron, y estas piedras servirán de monumento conmemorativo a los hijos de Israel para siempre. Y los hijos de Israel lo hicieron así como Josué les mandó. Tomaron 12 piedras de en medio del Jordán, como Jehová lo había dicho a Josué, conforme al número de las tribus de los hijos de Israel, y las pasaron al lugar donde acamparon, y las levantaron allí. Josué también levantó 12 piedras en medio del Jordán, en el lugar donde estuvieron los pies de los sacerdotes que llevaban el arca del pacto, y han estado allí hasta hoy. Amén. Amén. Le invito a cerrar sus ojos, hermano. Oramos al Señor. Padre bueno, gracias te damos, Señor, una vez más, porque tú creemos, Señor, que nos vas a hablar a nuestras vidas, a nuestro corazón. Cada uno, Señor, ha llegado con un propósito, con una necesidad, buscando respuesta. Señor, tú conoces todo, Señor. Solamente yo soy un vaso en tus manos, un instrumento, Dios del cielo. Padre celestial, ruego, Dios del cielo, que unja mi mente, mis labios, mi corazón, para la gloria de tu nombre, Señor. Úsame, Señor, para la gloria de tu nombre, Dios del cielo. Bendice a tu iglesia, a tus hijos, Señor. Esta palabra, Señor, que colocaste en mi corazón, creo, Dios mío, que va a ser de bendición, Señor, para tu iglesia, Dios amado. Va a enviar fuerza, fortaleza, Señor, a sus vidas, a sus corazones, Dios del cielo. Muchas gracias, eterno Dios, y para ti sea siempre la gloria, Dios del cielo, en el nombre de Jesús. Amén. Y todos juntos glorificamos al Señor. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios para siempre. Estoy muy agradecido de Dios porque Dios abre puertas. Dios deja siempre huellas visibles en nuestra historia. Y de eso trata este mensaje. Dios siempre va a dejar una huella en tu vida, algo que va a conmemorar, algo que tú vas a recordar. Porque tenemos que entender que el pueblo de Israel viene de vagar en el desierto 40 años. Cuando ellos salen de Egipto, ellos van prácticamente huyendo del pueblo enemigo y se enfrentan con el Mar Rojo. Ellos tenían el enemigo detrás cuando se enfrentan a este Mar Rojo. Y ahora cuando ellos vagan 40 años se están enfrentando a la misma situación, pero al río Jordán. Ahora no con los enemigos detrás, sino con los enemigos de frente. Esta situación es un acto de fe. Ahora, debemos entender que estos hombres cuando salieron, el pueblo de Israel salió del pueblo de Egipto, no eran hombres preparados para la guerra.
Prácticamente ellos estuvieron viviendo toda su vida de esclavos, haciendo ladrillos. Esa labor ellos tenían en el pueblo de Egipto. Entonces, prácticamente en estos 40 años, Dios los preparó para enfrentarse a lo que les venía, la tierra prometida, la tierra de Canaán, esa tierra que fluye leche y miel. Pero ahora se le presentaba el último paso de fe, quizá el momento más difícil del pueblo de Israel, porque cuando estaba Moisés frente al Mar Rojo, el pueblo de Israel tenía que esperar y ver qué iba a suceder, porque solamente él tenía que levantar la vara y ahí se iba a abrir el mar. Ahora no era un acto de fe, ellos tenían que pisar el agua y se iba a abrir el mar, el río. No era solamente esperar, ahora había que poner por obra lo que Dios le había enseñado. Entonces, mi hermano, acá nos enfrentamos a una situación diferente. Ahora ellos iban a cruzar este río Jordán y se iban a presentar los enemigos. Ahora ya no venían huyendo, ahora ya tenían que prepararse para pelear. Ya habían 40,000 hombres preparados para la guerra. Entonces aquí los sacerdotes ponen los pies en el agua con el arca y el agua se detiene. Dios no solo hace el milagro, sino hace que el pueblo de Dios levante un monumento conmemorativo para decir, Dios estuvo aquí. Porque todo lo que el hombre, el pueblo obtiene no es mérito propio, es mérito de Dios. Y es necesario que Dios levante un monumento, algo conmemorativo, que nosotros miremos y digamos, aquí estuvo Dios, algo hizo Dios en este lugar. Y eso significan estas piedras. Porque si usted sigue leyendo y dice, ¿qué significan estas piedras? Estas piedras significan para que el día de mañana a la nueva generación pregunten, ¿qué son estas piedras? Los padres deben responderle, aquí estuvo Dios, aquí obró Dios, aquí Dios hizo un milagro. Entonces la orden era, tomen piedras del medio del Jordán, 12 piedras, una por cada tribu, y lleven al lugar donde iban a acampar, es decir, Gilgal. Pero siempre se me viene a memoria, y he dicho este pasaje bíblico que menciona David en el Salmo 114, dice, el mar lo vio y huyó, el Jordán se volvió atrás, los montes saltaron como carneros, los collados como corderitos. Y aquí viene la pregunta, dice, ¿qué tuviste, oh mar, por el mar rojo? ¿Que huiste? Y tú, oh Jordán, por el río Jordán, que te volviste atrás. ¿Qué vieron estos mares, estos ríos que se volvieron atrás? ¿No vieron a hombres cansados de estar 40 años para pasar el Jordán? El río no vio eso. Vio la misma presencia de Dios manifestada a través del arca, porque el arca estuvo en medio del Jordán y el Jordán no se detuvo porque era temporada de que se detuviera, no, porque Dios iba a hacer un milagro. El mar se detuvo en reverencia a Dios, porque dice la Biblia, ¿quién es este hombre que el mar y el viento obedecen? Cuando Jesús dice detente, se detiene. Cuando Jesús dice abre, se abre. ¿Saben que estamos leyendo en este lectura bíblica? José dice esto, sol detente en Gabaón y tú luna en Najalón. Y el sol se detuvo completamente por un día. ¿Y cómo el mar no iba a obedecer a la misma presencia de Dios? ¿Cómo el mar y el viento no iban a obedecer a la voz de Dios, a la voz de Jesús? Eso es lo que hace Dios. Cuando el pueblo obedece, cuando el hombre obedece, algo ocurre en la vida del hombre. Entonces, este río Jordán vio la presencia de Dios, quizás cómo la vio que se manifiesta, que hizo reverencia para que pasara el pueblo de Dios. Entonces, acá podemos ver en este pequeño relato que hay dos monumentos, dos conjuntos de piedras
Las primeras piedras que Dios le dice a Josué, que cada uno de la tribu tomara una piedra, y Josué después se lo dice a las tribus, a los jefes de las tribus, le dice, vayan, y mientras los sacerdotes estaban en medio del mar, imagínense lo que estaba ocurriendo en ese momento, que fueron, mientras la gente pasaba, yo creo que muy apurada, y mientras los hombres van a buscar 12 piedras y le iban a colocar en Gilgal, donde se iban a acampar. Este memorial público es la manifestación, el recuerdo, el monumento que Dios obró, que Dios hizo algo. Recuerde acá en Josué 4:24, que no lo leímos, pero dice, para que todos los pueblos de la tierra conozcan que la mano de Jehová es poderosa, porque nuestra vida, mi querido hermano, y así querido amigo otra vez, porque nuestra vida, nuestros testimonios, tus piedras visibles deben demostrar al mundo que Dios es real, poderoso y presente. Porque cuando Dios empieza a hacer la obra en el hombre, la gente dice, ¿qué ocurrió acá? Y uno dice, la mano de Dios estuvo acá, el poder de Dios obró en este hombre. Y el hombre que ha sentido ese cambio, ese poder manifiesto en su vida, no se puede quedar callado. Va a las naciones a predicar. Por eso Jesús le dice al que era endemoniado, le dice, anda, predica en Decápolis, a las regiones, cuán bueno ha sido el Señor contigo, cómo tuvo misericordia de ti. Entonces este monumento levantado en Gilgal representa el testimonio de nuestras vidas que Dios obró en nosotros. Porque cuando el pueblo de Israel estaba pasando en este lugar por el río, y luego la gente, después de haber ocurrido este milagro, la gente iba a preguntar, ¿qué hacen estas piedras acá? Porque el mérito no es del pueblo de Israel. Acá estas piedras representaban que Dios hizo algo, que la mano de Dios, el dedo de Dios actuó en ese lugar. Quizás los niños, los más jóvenes iban a preguntar, ¿qué hacen estas piedras acá? Es algo inusual. No iban a preguntar, ¿por qué está este árbol acá? ¿O por qué está esta flor acá? No iban a preguntar por las piedras, porque era algo inusual. No era algo casual de aquellos tiempos. Lo mismo usted cuando pasa por ahí y pregunta, ¿qué son esos palos que están parados ahí? Y usted dice, pasó esto. Entonces cuando los hijos de Israel, los jóvenes, los niños, las piedras iban a hablar por sí solas. Porque el dedo de Dios había obrado en aquel lugar. Y se levantaba este monumento. La Biblia relata que Samuel también levantó un monumento. La Biblia relata muchos monumentos del Antiguo Testamento. Y estas piedras van a ser levantadas porque aquí Dios envió juicio. Y en tal lugar, y Josué lo dice, hay muchos monumentos. Porque aquí Dios mató a 5 reyes y levantemos estos monumentos. Entonces Samuel levanta un monumento entre Mizpá y no me acuerdo la otra ciudad, una piedra. ¿Y sabe cómo se llama esa piedra? Ebenezer. Siempre van a haber momentos en tu vida que la mano de Dios va a obrar. Jacob, cuando se encuentra con Dios en Génesis, cuando ve el sueño, una escalera, él también levanta un pequeño monumento, unge una piedra con aceite. Y a eso significa que aquí yo me encontré con Dios y levantó esa piedra y la ungió con aceite. Entonces la Biblia siempre habla de monumentos conmemorativos, recordando algo, alguna historia. Tú y yo somos ese monumento conmemorativo. Dios actuó en nuestras vidas, hizo un milagro en nosotros. El pueblo de Israel conmemoró esta circunstancia, este momento, levantando piedra por orden de Dios.
este milagro era inusual. La gente tenía que recordar que algo había hecho Dios. Dios no trabaja por si acaso. Dios no dice cada acto, cada palabra dicha, cada profeta, cada profecía tiene algo significativo. Algo ha ocurrido o va a ocurrir. Dios no trabaja por si acaso voy a levantar estas piedras, no. Cada detalle, cada fiesta que Dios conmemoraba, la fiesta del Yom Kippur, la fiesta del pan sin levadura, la Santa Cena, todo esto tiene algo que relacionado y todo apunta a Jesucristo. Pero todo algo tiene algo relacionado, algo significativo, no es algo que Dios va a hacer por si acaso funciona. No, todo tiene algo relacionado con Jesucristo. Y todo lo que el pueblo de Israel, Dios hablaba al pueblo de Israel en ese momento obedecía. Y así van a ver, le dijo a Josué que van a estar, que yo estoy contigo. Entonces, este primer monumento levantado en Gilgal, por cada uno de la tribu. Una piedra por cada tribu. Y ahora va a pasar al otro monumento. Que este monumento Josué levantó en medio del Jordán. El primer monumento fue levantado en Gilgal. Y el segundo monumento, si usted lee el versículo 9, sí, bien digo, lo vamos a leer, dice, Josué también levantó 12 piedras en medio del Jordán. Josué, yo creo que pensó, yo también tengo que estar a ser actor aquí, algo tengo que hacer. Y Josué fue y levantó en medio del Jordán 12 piedras también. Pero esto no tiene sentido porque una vez que el mar, el río, volviera a su cauce, ¿cierto?, iban a estar tapadas con el agua. Pero algo tiene Dios para nosotros. Dice la palabra de Dios que Dios no nos va a desamparar. Que el salmista decía, no he visto justo desamparado, ni su simiente, ni su descendencia que me diga el pan. Porque iba a ocurrir en tiempos postreros de esta situación que el río iba a bajar. No siempre iba a estar al desborde. La palabra dice cuando ellos cruzaron el Jordán estaban al desborde, o sea, iba repleto de agua, iba lleno de agua. Pero iba a haber tiempos de sequía, iba a haber tiempos de hambre, iba a haber tiempos donde iba a faltar el agua. Porque cuando viene esa situación a nuestras vidas es el momento donde nosotros reclamamos a Dios. Y es verdad, uno ahí no está con la fe así al 100%, no, y la fe decae. Ahí uno empieza a llorar a Dios y quizás hasta negar lo que Dios ha hecho en nuestras vidas. Pero si te he servido todo este tiempo, ¿por qué me va mal? ¿Por qué me falta el trabajo? ¿Por qué no me funcionan las cosas? ¿Por qué el río ha perdido su cauce y ya no pasa agua por el Jordán? Entonces el pueblo de Israel iban a ver las piedras que Josué había levantado. Iba a traer memoria a sus mentes, sus corazones, que Dios hizo un milagro. Porque el mismo Dios que está en la abundancia también va a estar en la sequía, en la escasez. Y era un monumento, un recordatorio para que no se olvide ese Dios que lo sacó del pueblo de Egipto, ese Dios que abrió el mar rojo, ese Dios que le dio agua por medio de una roca, que le dio maná. Y entonces el pueblo de Israel iban a ver esas piedras que había levantado Josué cuando el río ya no iba a tener agua. Cada monumento que en este contexto se habla tenía su significado. Porque la mano de Dios, entendamos esto, está en toda temporada de nuestras vidas. En la temporada alta y en la temporada baja, en la temporada de verano y en la temporada del otoño, del invierno. Ahí está Dios. Pero usted no tiene que olvidarse de que Dios hizo algo en su vida. Cuando usted esté en la sequía, esté pasando procesos, pruebas, no se olvide que Dios levantó un monumento, que hay un recordatorio en tu vida. Y podamos recordar que Dios es el Dios
de poder el que predicamos en las calles, podamos recordar el Dios que abre los cielos y el que hace llover en medio de la sequía, el que detiene el sol por un día y la luna, porque todas las cosas fueron hechas por Él y para Él. Y si Él es el creador de todas las cosas le obedecen. Aún el mar, aún el sol, el viento, todo le obedece. Entonces, ¿cómo nosotros vamos a renegar contra Dios en el tiempo de la sequía? Ahí va a estar las piedras de Josué. El Dios que actuó en ese momento va a actuar siempre en nuestras vidas. Él va a obrar. El mismo que obró en la abundancia, cuando el pueblo de Israel tenía 40.000 hombres para pelear, iba a obrar con ellos para la derrota de los cananeos. Entonces las piedras de Dios levantadas en ese lugar, porque estas piedras, ciertamente los hombres levantaron estas piedras, pero estas piedras tenían la firma de Dios. Es Dios el que estuvo ahí. Porque imagínense que esas piedras hubiesen significado otra cosa. Aquí no, aquí David peleó contra Goliat y le vamos a levantar este monumento. La gloria va a ser para David porque mató a Goliat. No, pero aquí el monumento fue levantado por Dios. Él fue el que levantó ese monumento, esa piedra, porque la gloria es para Dios. No era para el pueblo de Israel. Más adelante Josué se iba a encontrar con un ángel. Y Josué le pregunta, ¿y de qué batallón eres tú? Y el ángel le dice, no soy ni del tuyo ni los de allá. Eso quiso decir que él, el ángel de Jehová, iba a pelear por el pueblo de Israel. Y Josué le postró. Porque no era el pueblo de Israel que iba a ganar las batallas, era el ángel, el Jehová de los ejércitos, que iba a pelear por ellos. Y Josué ahí entendió. Por eso estas piedras, por eso este monumento en Gilgal, por eso este monumento debajo del agua. Porque no tenía sentido, pero tiene sentido cuando en el tiempo de la sequía, ahí sí tiene sentido. Ahí nosotros nos acordamos que Dios fue bueno y va a seguir siendo bueno con nosotros. Cada tribu tiene parte en el milagro, nadie queda fuera. Una piedra por tribu. Cada familia tiene, y aquí está la respuesta de la pregunta de delante, tomad 12 hombres, uno de cada tribu, cada uno de vosotros tome una piedra sobre su hombro. Todo Israel prácticamente pasó en seco, pero por eso cada tribu tomó una piedra, porque no es lo mismo una piedra por todos. Porque la experiencia con Dios es personal, es familiar. Cada uno tenía que poner su piedra porque el padre de la tribu de Benjamín le iba a contar a sus hijos, yo coloqué una piedra ahí. El padre de Judá a sus hijos le iba a colocar, cada tribu, cada padre, cada familia iba a contar la misma historia. Que Jehová de los ejércitos actuó y que yo estuve ahí. Y eso iba a ser recordatorio para la descendencia, para la nueva generación. Es lo que le decían de Deuteronomio 28, que tienes que enseñarle a tus hijos, que le tienes que leer, que tienes que colocar carteles en los postes, en las paredes. Enséñale a tus hijos. Y qué mejor con unas piedras, qué mejor con un milagro, que el Dios de los cielos abrió el río Jordán. La experiencia es personal, familiar. Cuando vuestros hijos pregunten, declararé a vuestros hijos, esto hizo el Señor con mi vida. Porque muchas veces nos gusta vivir con la experiencia de lo otro, con la experiencia del evangelista internacional, con la experiencia del hermano de allá, con la experiencia de la hermana de allá, pero Dios también tiene que levantar tu propia piedra en tu vida. Tú también tienes que tener tu propia experiencia. Yo con mi familia tengo mi propia experiencia de cómo Dios nos ha ayudado y nos va a seguir ayudando, y cómo Dios nos ha bendecido y nos va a seguir bendiciendo.
Cada uno de ustedes tiene su propia piedra que contar a sus hijos, su propia experiencia con Dios. Cuando ustedes le van a contar a sus hijos, cuando lo enfrentamos ahí al río del Mar Rojo, al río Jordán, Dios estuvo ahí, Dios es el mismo y va a ser el mismo por siempre. Dios es fiel. Y vamos a contar nuestra propia historia, no la historia de los demás. Entonces, ¿cuál es tu piedra? ¿Qué testimonio personal tienes? No vivamos de los testimonios de los otros. Tú cuenta tu propio testimonio, tu propio monumento, tu propia piedra a tus hijos. Y que todas las naciones, dice la palabra de Dios, dice, para que, el último versículo 24, para que todos los pueblos de la tierra conozcan que la mano de Jehová es poderosa. Cuando nos ven predicar en el centro aquí, ahí debemos anunciar. Y ahí nos ven a nosotros, porque me imagino yo que más de uno me había conocido como era yo antes. Y más de uno me ha visto como estoy ahora. Y ahí podemos decir que la mano de Jehová es poderosa a todas las naciones. Cabe señalar que la nueva generación del pueblo de Israel no se habían enfrentado al Mar Rojo en el tiempo de Moisés. Esta nueva generación que se estaba presentando frente al río Jordán no se había presentado frente al Mar Rojo, no había visto este milagro. Porque ya estaba a punto de entrar a la misma promesa, a la promesa que Dios le había dicho a Abraham. Quizás cuántos años para atrás. Y la promesa estaba a punto de cumplirse, la bendición la veían del otro cerro, veían la bendición para allá, pero estaba el mar, el río Jordán. Yo creo que Dios pensó, si la generación anterior vieron el mar Rojo abrirse, esta nueva generación también tiene que enfrentarse al mar. Antes de la bendición, mis queridos hermanos y amigos, nos vamos a enfrentar a situaciones similares. Estamos a punto de llegar a la bendición y algo pasa. A mí me ha ocurrido. Porque cada generación, esta generación tenía que enfrentarse a este río Jordán, tenía que vivir. Imagínense, 40 años Dios le había alimentado del maná. Y aquí recuerdo que leímos en esta semana que el maná ya se había acabado acá. Y acá ya Dios no iba a enviar el maná para que alimentara. No, ahora era su propia historia. Ahora ellos mismos tenían que buscar el alimento. Dios ya lo había preparado, le había enseñado, porque los 40 años en el desierto no eran en vano. Porque ya la generación pasada, la desobediente, digámoslo de esta manera, la murmuradora ya no estaba, era una nueva generación. Una generación que obedecía a Dios como esta. Entonces, ahí Dios le colocaba la nube, le daba agüita, el pancito del cielo, si querían carne le daban carne, pero en este momento de pasar el río, ya no, ya el maná había cesado. Entonces, esta nueva generación tenía que enfrentarse a este río. Ya no estaba el camino pavimentado, porque muchas veces ya pasé los 40 años en el desierto, ya pasé lo que tenía que vivir, ya viví ya lo que Dios me quería entregar, ya viví lo que Dios me quiere enseñar. Pero no, muchas veces vamos a estar a punto de llegar a la meta y lo vamos a encontrar con este obstáculo de cruzar el río. Porque va a llegar el momento, las nuevas generaciones tienen que saber a qué Dios servimos. Así como sus padres cruzaron el Jordán, la nueva generación igual tienen que cruzar el Jordán, igual tienen que conocer la mano de Dios en tiempos de aflicción y de angustia. Porque muchas veces creemos que los jóvenes se la van a llevar así. No, ellos también tienen que saber quién es Dios. Aquí conocemos a Dios, sí, porque cantamos, levantamos nuestras manos y a lo mejor Dios nos toca, pero también tenemos que conocer a Dios en el momento de la prueba.
Quizás ahí ya no van a estar tus padres a tu lado, tus hermanos ayudándote, pero va a estar Dios ayudándote. Por eso es necesario que la nueva generación también conozca al Dios verdadero y que la nueva generación también levante monumentos, que piedra, testimonio. Porque ¿cómo van a vivir con el testimonio de su papá, de su mamá, de su hermano? Ellos también tienen algo que contarse y servir al mismo Dios. Entonces aquí todos debemos de pasar el Jordán, todos debemos de cruzar el Jordán y llegar a la tierra prometida. Y todos debemos levantar ese monumento. Porque la fe que nosotros debemos tener es una fe racional, una fe que sabemos que lo que hizo Dios, no una fe ciega. Los gentiles dicen, los inconversos dicen, ¿y por qué van a la iglesia? ¿Por qué Dios hizo la obra? ¿Por qué está esto aquí? ¿Por qué Dios hace esto? Ellos no entienden lo que ocurre, pero nosotros sí. Dice la palabra de Dios que nosotros nos damos golpe al aire. Nosotros nos caminamos a ciegas, tenemos una fe racional, sabemos lo que estamos haciendo, sabemos para dónde vamos, sabemos de dónde Dios nos sacó. Sabemos lo que Dios hizo, sabemos lo que Dios va a hacer si obedecemos a su palabra. Nosotros debemos actuar siempre con una fe racional, una fe que crea lo que está haciendo. Con razón, Dios me trajo a este lugar, con razón Dios obró. Dice el versículo 24, para que todos los pueblos conozcan que la mano de Jehová es poderosa, para que temáis a Jehová todos los días. Las piedras siempre van a decir, aquí estuvo Dios. Las piedras significan que aquí estuvo Dios. Dios obró en tu vida. Muchas veces cuando estamos en tiempos de bendición, yo me pregunto, ¿cómo pude haber llegado aquí? ¿Cómo Dios me pudo haber dado ese trabajo si yo como era un delincuente, un drogadicto? ¿Cómo Dios abre puertas? Y ahí uno dice, Dios estuvo aquí. Ahí cuando uno se da cuenta dice, no, si yo por mi mérito, mis cuentas no me dan. Yo sumo, pero no, ni un lado me da. Solamente por decir que Dios estuvo aquí. Que Dios estuvo aquí. Eso significan esas piedras. Que el milagro que Dios hizo no fue mérito tuyo. Lo que Dios hizo al pueblo de Israel no fue porque era el pueblo predilecto de Dios. Era porque Dios estuvo aquí y Dios tenía misericordia de su pueblo. Y eso nosotros nos preguntamos en tiempos de bendición. ¿Por qué Dios me ha dado esto? Mis cálculos, si yo pienso, no me da, mi mente no me da, y en serio que no me da. Si yo un hombre drogadicto, alcohólico, delincuente, y ahora que esté trabajando en el banco, a mí no me da. Hasta el día de hoy no me dan los cálculos. Ahí puedo decir que Dios obró aquí. Dios obró aquí. Y ahí uno dice, ahí sí me dan los cálculos cuando Dios está en medio. Ahí uno puede decir, sí, Dios es bueno y va a seguir siendo bueno con nuestras vidas. Las piedras significan que algo tenemos que contar a nuestros hijos. No el testimonio del vecino, el testimonio de la otra iglesia, tu propio testimonio. Decirle, no, yo estuve ahí, Dios hizo un milagro ahí. Y así va a estar Dios con ustedes si le obedecen a Dios. Y le vamos a enseñar a nuestros hijos el testimonio para las naciones. Le invito, iglesia, a ponerse de pie y vamos a orar por este mensaje que Dios nos ha entregado en esta tarde. Padre bueno, te damos gracias porque tú, como cada miércoles, cada domingo, cada viernes, Señor, nos enseñas de tu palabra y nos enseñas, nos corriges, nos alientas, nos abres los ojos. Padre amado, ayúdanos, Señor, a obedecer a esta palabra, a presentarnos, Señor, cada día como un monumento, un testimonio, y que esas mismas personas que dicen, ahí estuvo Dios,
Que esas mismas personas que dicen que Dios obró en él puedan creer, Señor, a través de nuestro testimonio y no ensuciar tu nombre, Señor. Ayúdanos a creer a tu palabra. Ayúdanos, Señor, en los momentos de prueba, de dificultad. Ayúdanos a creer, Señor, en tu palabra. Ayúdanos, Señor, a no olvidarnos de ti en la abundancia. Cuando nos respondes, cuando traes sanidad a nuestras vidas, cuando nos das un trabajo, Señor. Ayúdanos, Dios mío, a no olvidarnos de ti, Señor eterno. Bendice a tu iglesia. Bendice, Señor, a tu iglesia, a tu amada con esta palabra, Dios del cielo, y que nunca se nos pueda olvidar, que podamos creer a ella y abrazarla, Dios mío, como lo más preciado, Dios mío, que tenemos en nuestras vidas, que es la palabra de Dios, tu palabra, Dios del cielo. Muchas gracias. Para ti siempre sea la gloria y la honra, el imperio. Amén y amén. Y la gloria son para el Señor. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios para siempre.